Ok, jóvenes, entonces continuando con el problema de cardinalidad de conjuntos que vimos en el video anterior, vamos a calcular estos literales, a resolver estos literales usando fórmulas. Nos preguntan, literal A, ¿cuántas personas usan las tres redes sociales al mismo tiempo? Las tres redes sociales son Facebook, WhatsApp y Twitter. Entonces, usar las tres redes sociales al mismo tiempo es usar Facebook y usar WhatsApp y usar Twitter. Como está el conectivo y en todo eso, entonces eso es una intersección. ¿Intersección de qué? De Facebook, WhatsApp y Twitter. Eso es lo que nos están pidiendo en ese literal. Entonces, ¿cómo podemos obtener este cálculo? Pues bueno, de estos datos, con los datos que tenemos acá, pues nosotros podemos observar que de todos estos hay una formulita de donde puede salir esa intersección, que es esta fórmula de este tipo. Cuando tengo cardinalidad de una intersección menos algo. Entonces, eso, usando esta fórmula de acá, o usando este dato, que la cardinalidad de WhatsApp y Twitter menos Facebook es igual a 5, podemos encontrar esto. ¿Cómo? Pues bueno, nosotros sabemos que la cardinalidad de WhatsApp y Twitter menos Facebook es igual a 5. Pero esto lo podemos hacer calcular con la fórmula de la siguiente manera. N de WhatsApp y Twitter menos cardinalidad de WhatsApp y Twitter intersección al otro de acá, que sería al Facebook, que sería justamente este de acá, n de esto mismo. No importa cómo aparezcan los conjuntos, es lo mismo. W intersectado T intersectado F es lo mismo que F intersección W intersección T, y eso es igual a 5. Como esto es lo que queremos, pues lo despejamos, lo vamos a pasar para el otro lado. Quedaría NW intersección a T, cardinalidad de esto, menos este 5, nos queda igual a N cardinalidad de W intersección T intersección F. Como les digo, esto es equivalente a esto que está acá. Este dato ya lo tenemos. Cardinalidad de WhatsApp y Twitter, ¿cuánto vale? Acá lo tenemos, eso es 10. Entonces esto es igual a 10 menos 5 es la cardinalidad de la que andábamos buscando. ¿Ok? Ya solo arreglándolo como nosotros lo queremos, que sería esto así, para verlo exactamente así. N de Facebook y WhatsApp y Twitter es igual a 10 menos 5, eso vale 5. Y ahí está. Entonces la intersección de los tres es 5, exactamente como aparece aquí en el diagrama. Hemos llegado al primero. Muy bien, está literal A. Ok, literal B, ¿cómo va? Bueno, literal B nos pide cuántas personas usan Facebook, Twitter y al mismo tiempo. Ok, veamos, continuando con el literal B, nos piden ¿cuántas personas usan Facebook y Twitter al mismo tiempo? ¿Ok? Facebook y Twitter al mismo tiempo significa una y, entonces es una intersección. Entonces nos piden cardinalidad de Facebook y Twitter. Ok, F y T. Pero en este caso, nosotros, esto de acá, recordémonos que aquí hay varias formas de cómo calcular Facebook y Twitter. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos calcularlo con la fórmula de la intersección, recordémonos que la fórmula F intersección T es igual a N de F más N de T menos N de F unión T. Entonces esa es una fórmula. Pero el problema es que este lo tenemos, esto también lo tenemos, pero esto no lo tenemos. Y no hay forma, no hay información en todos los datos
para obtener este número. No hay información acá para poder obtener eso. Entonces esta fórmula no nos sirve. Tenemos que pensar en algo más. Muy bien, si se fijan, este mismo dato f intersección t aparece en otra fórmula. ¿En qué fórmula aparece? Es decir, esta primera no nos sirve. Entonces, pero esto aparece en otra fórmula. ¿Y cuál es esa? Se tiene que n de f unión t unión w, voy a ponerlo así, unión t, la n de la intersección es igual a 32, perdón, 132, que es el dato que tenemos acá. Es 132. Ok. Entonces, pero la cardinalidad de la unión de los tres es igual a n de f unión w unión t es igual a n de f más n de t w más n de t menos n cardinalidad de quién, f y w, f intersección w menos cardinalidad de f intersección t menos cardinalidad de w intersección t más n de f intersección w intersección t, y eso es igual a 132. Muy bien, esto es esta fórmula de acá, 132. Ok, de estos tenemos esto, n de f ya sabemos cuánto vale. Perdón, antes que nada, ¿para qué de esta fórmula? ¿Dónde aparece este? El que queremos. Aparece acá, ¿verdad? Entonces nosotros los podemos despejar y ya, despejándolo, pues ya obtendríamos este dato. Entonces nosotros si sustituimos aquí n de f, ya sabemos cuánto vale. N de f vale 80. Entonces tenemos que este dato es 80. N de w es 60. Aquí está. Entonces, y n de t es 30. Entonces 80 más 60 más 30 menos n de f y w, aquí está, es 20. F y w, f y t es lo que queremos, intersección t, y menos w y t es lo que tenemos acá, que es 10. Entonces menos 10, y a ese le sumamos la intersección de los tres, que fue lo que nos dio en el literal anterior, nos dio 5, y eso es 132. Muy bien. Entonces, sumando todo esto, pues nos quedaría, sumando todos los números, nos quedaría 80 más 60 más 30 menos 20 menos 10 más 5. ¿Cuánto nos da? Sí, sería 140, 170, 140, 170, 170 menos 20, 150, menos 10, 140, más 5, 145. Entonces 145 menos n de f intersección t igual a 132. Entonces n de f intersección t, ¿cuánto sería? Pues 145 menos 132. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos queda? A 145 le quitamos menos 132. Nos quedan 8 más 5, 13, ¿verdad? Ok. Nos quedan 13 f y t. Veamos si eso es correcto. F y t. Aquí está 8 más 5, 13. Pueden verlo acá. En efecto es el dato que nos estaban pidiendo. N de f y t. Muy bien.
Entonces ese es el literal B, básicamente. De esa forma es que se llega. Muy bien, el último literal C, ¿cuántas personas usan solo WhatsApp? Literal C, solo WhatsApp. Eso vendría de la siguiente manera. Solo WhatsApp es N de WhatsApp, le quitamos cualquier otra cosa. Le quitamos Facebook o Twitter. Entonces a WhatsApp le quitamos Facebook o Twitter. ¿Por qué? Porque solo WhatsApp indica solo WhatsApp y no Facebook y no Twitter. Entonces esto es, le quitamos eso. Facebook menos, WhatsApp menos Facebook o Twitter. Entonces la fórmula para esto sí tenemos una fórmula que es NW menos NW intersección Facebook o Twitter, ¿ok? Entonces tenemos esa formulita acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que queremos ahora hacer es, bueno, NW ya lo tenemos, pero esta, cuando es NW intersección algo, básicamente esa es la fórmula para la intersección de dos cosas, es NW más N de Facebook o Twitter menos N de la unión del primero unido al segundo, Facebook o Twitter. Ok, que básicamente es la unión de los tres. Entonces esa es la formulita que nosotros vamos a usar. Sin embargo, acá también en esta formulita necesitamos calcular N de Facebook o Twitter, este de acá. No, ese no lo tenemos, este sí lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos, N de los tres, ¿sí? Que vale 132, pero este de acá no lo tenemos. Entonces hay que calcular eso. N de Facebook o Twitter, ¿a quién es igual? Es N de Facebook más N de Twitter menos N de la intersección. ¿Ok? Entonces, N de Facebook, ¿cuánto es? 80. N de Twitter, ¿cuánto es Twitter? Acá está. 30. Entonces, esto es 80 más 30 menos N de la intersección, y N de la intersección nos dio 13. ¿Cuánto sería eso? 80 más 30 menos 13 sería 110 menos 13 sería entonces 97. Entonces sería 97 lo que da N de Facebook o Twitter. Ok, entonces eso sería N de W, que sería N de WhatsApp, sería 60 menos 60 más 97 menos 132, que es la unión de los tres. Ok, esto nos daría al final 132 menos 97. ¿Y cuánto obtenemos? Si a 132 le quitamos 97, nos quedan 35. Entonces, N de lo que nos están pidiendo, este de acá, es igual a 35. Y ustedes pueden fijarse que en efecto eso se cumple. Solo WhatsApp, en el diagrama de Venn, podemos ver que da 35. Y eso es lo que nos estaban pidiendo. Excelente.